Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy con un nuevo programa de Educación Continua Digital. Muy buenos días, maestro Enrique Navarro Bori. Muy buenos días, maestra Mar Rueda. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos, buenos días a todos ustedes. Gracias por estar participando, pues hoy me place y me honro mucho en traer a dos conferencistas de muchos años de aquí, mis compañeros de hace muchos años, amigos, y que nos hacen el honor y el favor de estar con nosotros en esta ocasión, en este programa de radio que, bueno, pues lo hacemos cada mes y esperemos más adelante tener la oportunidad de tener un poco más de comunicación con todos ustedes. ¿Sí? Como decía yo, me honra mucho estar ustedes al doctor Javier Portilla Robertson. Sí, él es actualmente es el coordinador de patología, pero bueno, si me pongo a leer su currículum, digamos aquí un ratillo, director aquí de la facultad, igualmente de la facultad de ontología, y bueno, y actualmente es me mencionaba yo, el coordinador de patología bucal, tanto de posgrado como de licenciatura. Y bueno, también él es el coordinador de un evento que estamos a punto de iniciar el día de mañana, que es la sesión clínico-patológica, que regularmente hacemos anualmente y que tenemos la gran oportunidad de tenerlos el día de hoy con nosotros. Igualmente nos acompaña la doctora Elba Rosa Leiva, ¿sí? Quien ella es profesora también del Departamento investigadora de Patología Bucal de la División de Estudios de Posgrado de Investigación y tutora del programa de maestría y doctorado en Ciencias Odontológicas. Muy bienvenidos los dos. Muchísimas gracias por participar y estar con nosotros en este día. Y vamos a cambiar un poquito la dinámica que regularmente hacemos por algunos compromisos contraídos con anterioridad del doctor Portilla. Entonces, pues vamos a cambiarlo y en vez de iniciar con el espacio académico que regularmente hacemos, vamos a iniciar con el espacio de diálogo con el doctor Javier Portilla. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta, porque así fue el programa que hicimos y el anuncio que tenemos, que es hablar sobre el Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y Maxilofacial. Entiendo que el día de ayer se firmó un acuerdo importante, ¿sí? en el Instituto Nacional de Cardiología, y pues que quisiéramos que nos ahondara un poco más sobre esto y más adelante sobre el evento que vamos a tener a partir de mañana. Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar en este foro tan importante. Pues efectivamente ayer se dio inicio a una campaña permanente sobre prevención y diagnóstico oportuno de cáncer bucal. Esta campaña tiene por objeto involucrar al cirujano dentista en el diagnóstico de lesiones que llamamos potencialmente malignas y lesiones malignas, pero preferentemente en su estadio temprano. Lamentablemente no ha cambiado la problemática del diagnóstico oportuno. Desde hace, yo tengo conocimiento, hace 35 años, los pacientes no son diagnosticados en forma temprana, son multitratados y lamentablemente maltratados. Me refiero a que no se les hace el diagnóstico correcto y se les dan tratamientos que por lo general no necesitan. Dada esta problemática y usando las tecnologías que tenemos en la actualidad, sobre lo cual la doctora Leiva hablará más en un momento, pues se diseñó un servicio de diagnóstico virtual. Este servicio, por instrucciones del director de la facultad, Jorge Fernández Pedrero, es gratuito, pero además es confidencial y es anónimo. Todos los que estamos en la clínica, hemos hecho clínica, pues sabemos que la patología bucal es difícil. Se imparte primero, bueno, tercer, cuarto año de carrera y pues realmente no, es difícil recordar tantas lesiones que hay. Yo siempre digo como un ejemplo, un libro de patología bucal, el más utilizado del doctor Medin. Si vemos su índice, tiene más de 1500 diferentes lesiones.
De esto, hay lesiones que tienen varias presentaciones clínicas. Por ejemplo, el líquen plano tiene una presentación reticular, anular, vesicular, erosiva, atrófica, de las cuales la forma atrófica y erosiva pueden transformarse en cáncer. Pero además hay otras que se llaman liquenoides, que son parecidas al líquen plano, pero no son líquen plano. Esto ejemplifica esta dificultad. Debido a esto, y utilizando la tecnología, insisto, pues el cirujano dentista puede, desde su consultorio, diagnosticar los pacientes usando esta plataforma. Esto se logra con los elementos tan sencillos que tenemos y que todos contamos en la actualidad, que es un teléfono celular. O sea, aquí vemos varias lesiones, son todas diferentes, y una de ellas, la que tiene premolar y el premolar, es la que es potencialmente cancerizable. Sin embargo, las otras dos pueden verse pues, más agresivas o de más cuidado. Aquí, pues, entonces el cirujano dentista va a tomar una fotografía con su celular de la lesión y nos las va a enviar. Entonces, porque pues, los pacientes que llegan y pues, cuando se les da el diagnóstico, pues, lo primero que dicen es, ¿por qué no me diagnosticaron a tiempo? Y vi a varios médicos, a varios dentistas, y nunca me dijeron que tenía una lesión maligna. Y la estadística, y que ayer la platicamos en el Instituto de Cancerología, es que 7 de cada 9 pacientes que llegan al instituto llegan con cánceres muy avanzados, como los estamos viendo ahí, y fueron vistos por médicos y dentistas y nunca se les hizo el diagnóstico oportuno. Aquí, pues en estas lesiones, ya lo que queda, pues es perder por lo menos la lengua. Muchas veces ya hay compromiso de ganglios linfáticos o lesiones invasivas que requieren de cirugías muy amplias que pues afectan severamente la calidad de vida. Y en algunos casos llegan, y así lo dicen los oncólogos, pues llegan a que se les ayuda bien morir. Y los que son operados, pues a veces dicen, me hubieran dejado morir por la desfiguración facial que tienen, aunque hay prótesis maxilofaciales que hacen unas labores extraordinarias. Estos son ejemplos de... Pero ese ya es el remedio. Pues sí. Bueno, y que todo lo que es complicado, lo que es paradójico, es que empezaron como lesiones pequeñas. Y empiezan como pequeñas úlceras que no cicatrizan. Una regla de oro es una úlcera que no cicatriza en 2 semanas, pues debe de biopsiarse. Y no se hace, les dan enjuagues, colutorios, antibióticos, muchas veces hacen extracciones, y lo que nos está preocupando es que en nuestra estadística, en 24 años que tenemos datos confiables del servicio, o sea, desde 1989 hasta el 2013 que se hizo este estudio, hubo un aumento del 400% en la incidencia de cáncer. Ahora, lo que es más grave es que este aumento está siendo más en mujeres. Este es un estudio que se realizó también en el laboratorio que lo realizó el doctor Gaitán Cepeda. Aquí habla de los casos y comparado en rojo el sexo femenino con el masculino. En ese tiempo, en los 80s, principios de los 90s, había un caso de mujer por cada 7 de hombre. Ahorita, como se puede ver aquí, pues es 1.5 hombres por una mujer. Si esta tendencia sigue así, pues se esperaría como va, que va a haber más mujeres que hombres con el cáncer bucal. Esto, pues, es todavía también más complicado porque está siendo más frecuente en mujeres jóvenes
y en hombres jóvenes. O sea, cada vez está afectando más a jóvenes, independientemente de, como pues ya siempre se ha dicho, aquí está la cifra, 48 hombres y 4.18 mujeres, y la edad del diagnóstico en promedio ha disminuido de 75 años y ahora estamos en los 50 años. Pero tenemos casos de 18 y 20 años con cáncer agresivo y cáncer bucal. Y sobre todo en pacientes que no fuman, que no toman, no lo hacen muy ocasionalmente y que tampoco están relacionados con el virus del papiloma humano. Este es, por ejemplo, un caso donde el tratamiento fue extracciones de antibióticos. Y un vecino le dijo, oiga vecino, pues yo lo veo como cáncer, ¿eh? Resulta paradójico que alguien que no es profesional le diese pues, la idea de, mire, vaya a un instituto de cancerología, porque esto parece, aquí está donde estaba el pobre hombre, y empezaron a hacer extracciones hasta y antibióticos, esto es terrible. Y aquí, pues todo lo que le habían dado, llegan con bolsas de medicamentos, hasta ranitidina ya, porque pues el estómago lo tenía afectado. Y es paradójico, este es otro caso, ¿no? Lo mismo, es terrible, y aquí pues una comadre le dijo, oiga, compadre, pues esto ya hasta huele mal, ¿eh? Terrible, y así lo vemos. Y aquí están las recetas múltiples que les habían dado, inclusive aquí se puede ver, le recetaron Cevalin pediátrico. O sea, verdaderamente grave y terrible. Este es un paciente con un cáncer ya muy avanzado también en la boca, y les puedo enseñar, voy a pasar rápidamente todos estos casos, que ninguno ha sido diagnosticado a tiempo, todos con una bolsa de medicamentos que no les sirve para nada. A ninguno se le tomó una biopsia y pues son carcinomas muy avanzados, inclusive donde en la panorámica se ve una destrucción enorme de la parte del cóndilo, y aunque clínicamente no se veía muy grave, pero pues la persona ya tenía problemas de abrir la boca, masticar, y le estaban proponiendo tratamientos de conductos para solucionar su lesión. Aquí se ve en la tomografía pues, la pérdida de tejido óseo que tiene este paciente. Aquí en la reconstrucción pues es impresionante lo que ha tenido. Esta es una pacientita muy joven, de 22 años, con un linfoma en la lengua. Tampoco lo diagnosticaron. Y este es uno de los más jóvenes. Este muchacho de 19 años, pues, esta lesión en el paladar, que parece muy pequeña, afortunadamente esta sí se diagnosticó a tiempo, acudió pronto con nosotros. Sí tenía algunos antecedentes de tabaquismo, pero no como para que tuviera este tumor. Este fue operado y hasta la fecha tenemos año y medio y el paciente se encuentra bien. Aquí se ve un mayor aumento, se pensaba que era un mucocelia, ese fue el diagnóstico que le dieron, pero aquí todavía es, aunque debe ser todavía más pequeño la lesión, aquí están las histopatologías, no voy a abrirlos en esto, a diferencia de esto, ¿no? Y esto, para evitar esto, y bueno, tengo aquí todos los casos que quieran, que lamentablemente nos vemos, todos con recetas, a veces no traen la bolsa de medicamentos, pero traen todas las recetas. Y aquí sí muestro unos ejemplos de dónde es el punto donde sí el cáncer es curable. Lesiones pequeñas, úlceras que no cicatrizan. Este caso, pues pensaban que era algo por los aditamentos, algo que se estaba raspando. Le quitaron la banda del molar y no se dio, se le tomó una biopsia y el paciente se cura. Aquí es donde tenemos que ver. Esto ha aumentado en el mundo, y el cáncer bucal está aumentando en el mundo, además de que hay países donde se ha bajado el consumo de tabaco, lo cual no ha acaecido en México, pero aunque se haya bajado el consumo de tabaco, sigue aumentando la incidencia del cáncer bucal. Y, por ejemplo, en Gran Bretaña hay 50.000 nuevos casos, más que el cáncer del cervicuterino, más que el ovárico o que las leucemias. Y esto es especialmente en la zona norte
la zona de Escocia. Aquí, pues, como dije, lamentablemente en el mundo, pues ya el 45% de los cánceres son mujeres. Esto es información de la American Cancer Society, donde está preocupando a los investigadores qué está pasando con las mujeres. Como dije, el tabaco, pues a pesar de que ha disminuido en Estados Unidos, el cáncer rectal está incrementando, y entonces pues aquí pensamos en la solución. El FDA, es decir, la autoridad médica en Estados Unidos, ya aprobó desde el 2011 que mediante un celular se puedan mandar los diagnósticos a los médicos y Sonido reactivado. Idontonautas, en este momento estamos restableciendo el audio. Les agradecemos la comprensión. Gracias. ¿Sí? ¿Ya? Perdón por esta cuestión técnica que salimos un ratito del aire, siempre sucede. Le ofrezco disculpa aquí al doctor Portilla y al doctor Alba, por favor. Pero bueno, continuamos, doctor. Sí, decía yo, bueno, cuando alguien está en la clínica, ve a un paciente, nota una lesión que no sabe lo que es, esto está abierto a dentistas, a médicos especialistas, inclusive el público en general nos ha mandado imágenes, pues toma una fotografía de la lesión llega a nuestro centro virtual que está en el posgrado, hay un grupo de expertos que hacen el diagnóstico clínico, le dicen qué es lo que clínicamente es, cuáles son los pasos a seguir. Pues muchas veces nos mandan lesiones pues, que no son malignas, que son infecciosas, se les da el tratamiento y se da un seguimiento hasta que el caso se resuelve. En el caso que sea una lesión maligna, se le dice dónde y cómo tomar una biopsia. Aquí lo que nos sucedió pues es que realmente la respuesta nosotros la hacemos en 48 horas, puede ser también radiografías. El paciente no tiene que movilizarse, no tiene que desplazarse, porque muchas veces pues el paciente no va, aunque lo refieran, nos mandan la biopsia, lo cual también con instrucciones del director es gratuita. El paciente no tiene que pagar nada, hasta aquí recibe su estudio histopatológico vía correo electrónico y el paciente pues ya tiene un diagnóstico y saben a dónde referirlo. Esto pues nos está ayudando y nos ha ayudado a tener una base de datos y lo que ya se inauguró también ayer es una red de investigación que va a funcionar en todo el país. Y esta también se echó a andar lo que es básicamente cómo funciona el mecanismo.
del paciente al diagnóstico, a CEDIVIPA, y ahí se muestra un kit que se desarrolló también, que ahorita se están obsequiando como promoción también, que tiene todo lo que necesita el cirujano dentista para tomar una biopsia. Y después toda la información va a un registro nacional de lesiones locales que también ayer se inauguró porque no teníamos información de nada de lo que pasaba en lesiones malignas en México, y todo se guarda en los servidores que están ya en el instituto, aunque la UNAM fue quien proveyó de los servidores y los registros, ¿no? Este es el kit que se desarrolló, pues porque muchos pacientes, muchos médicos decían, no, es que yo no sé tomar la biopsia, no tengo formol, y en realidad, pues sí, el formol, pues no es algo que se consiga fácilmente. Muchas veces, y es una prueba muy buena para ver si las lesiones pueden ser agresivas o no, es la prueba del azul de toluidino. Y cuando damos conferencias, pues les decimos, miren, hagan una prueba de azul de toluidino, y si les sale positivo, tomen una biopsia. Y nos dicen, no, oiga, ¿y dónde compro el azul de toluidino? No, pues no hay dónde. Entonces este aquí tiene el azul de toluidino, el ácido acético para preparar la superficie, formol para conservar la muestra y enviarla al laboratorio para su diagnóstico gratuito, y además tiene un punch, un sacabocado para tomar la biopsia, que es mucho menos agresivo que un bisturí para el paciente, mucho más fácil. Entonces resulta que es mucho más sencillo tomar una biopsia que hacer una extracción, por lo cual ya el paciente pues también se alarma menos al no ver el bisturí, y como dije, pues llega a nuestro centro virtual. Quiero agradecer aquí a Oralde y Chris que han puesto los recursos para que esto sea posible. Y aquí pues les puedo mostrar rápidamente algunos de los casos que nos han llegado, que son dramáticos. Esta es una pacientita que vivía en un poblado en la Sierra de Nayarit, que no era posible económicamente que llegara a la Ciudad de México. Entonces nos mandan la fotografía, se hace el diagnóstico, de que tome la biopsia, obviamente, le damos el resultado. Afortunadamente, esto era una lesión benigna, un fibroma osificante, pero pues ella, imagínense que le dijeron, no, pues vaya a la UNAM en México, no hubiera sido posible, y aquí localmente se resolvió con un residente de maxilofacial. Y el otro punto que necesitamos, pues, es el registro, porque en México no tenemos información. Si no tenemos información, no podemos establecer medidas preventivas adecuadas, porque no sabemos, digo, los estudios son parciales, los que tenemos nosotros, los que tienen otras universidades, pero mediante este Registro Nacional de Lesiones Bucales, pues vamos a ver con certeza a nivel nacional cuáles son las lesiones más frecuentes, en qué grupo de edad, en qué pacientes, en qué zonas geográficas, cuáles son los factores de riesgo que puede haber en esas zonas geográficas, y poder establecer medidas preventivas adecuadas por primera vez en nuestro país, porque sabemos que hay una patología geográfica, depende de los factores de riesgo, puede haber pesticidas, cosas climáticas, genéticas, que estén afectando a estas lesiones, ¿no? Aquí pues tenemos un equipo de primera línea para procesar las muestras el mismo día. Entonces, biopsias urgentes se pueden procesar el mismo día, y mandar el diagnóstico vía electrónica lo más pronto posible. Para ingresar a la plataforma, lo más sencillo es que entren a la página de la facultad www.odontounam.mx. Ahí está una liga que se llama CEDIVIPA. Ahí entran, se registran, y todo el proceso, como lo dije, es gratuito, es confidencial y es anónimo, incluso el puesto de confianza. Pues muy bien, pues la verdad es que es muy interesante, Doc, pues yo tengo algunas preguntas, no sé si existen algunas preguntas, Diana. Todavía no nos pasan, entonces queremos invitar a nuestros oyentes que pues si quieren mandar algún tipo de pregunta. Yo tengo algunas que van muy en relación con la cuestión de, por ejemplo, de las visitas de
de profesores, sí, de profesores muy importantes que nos van a visitar justamente el día de mañana. Y otro que va a venir en mayo, si no me recuerdo, el doctor Neville, ¿no? Sí, el doctor Neville viene en febrero, y ahora viene el doctor Wright Weathers y viene Jennifer Hunt, Así es. que son gentes de primera línea a nuestro curso magno, que es el día de mañana. Así es. El día de mañana en el auditorio de la facultad y jueves y viernes en el auditorio de la facultad de medicina. Así es, en el Raúl Fournier. Pero bueno, le decía porque hablaba sobre justamente el libro de la aportación científica de estos tres personajes, que ojalá y nos puedan acompañar tanto a partir del día de mañana como en febrero. Ya les estaremos dando mayores informaciones. La tecnología ha sido uno de los factores más importantes en esta época, y el uso de nuevas tecnologías, el uso de tener mayor comunicación con todos los expertos, yo creo que ha sido el principal objetivo de CEDIVIPA. Yo por fortuna tuve la suerte de empezar, sí, a trabajar con ustedes en esa cosa que biopatología no es muy fuerte, que digamos, pero sí, evidentemente, una de las cosas importantes es que se le está facilitando las situaciones a los cirujanos dentistas que están en su consultorio, como usted decía, que estaban pues, a veces en unos coros muy escondidos, que no tienen acceso a un primer nivel de atención hospitalaria. Yo creo que es a través de una fotografía por medio del celular, sí, es fácilmente rescatable para que ustedes lo puedan diagnosticar y empezar a trabajar con eso. El advenimiento del nuevo kit, que pues entiendo que se presentó apenas este año y que estamos justamente en la cuestión de pues ahora sí más que promoción, es el que estén dándoselos a los dentistas para que puedan hacer esto. El dentista requiere algún tipo de preparación, o sea, preparación de todas formas, pues mental, física, todo, para poder utilizar un kit de estos. Es muy buena tu pregunta, doctor Navarro. No, el dentista no requiere realmente de una preparación para poder tomar las biopsias. En el perfil de egreso, pues está que deben saber tomar biopsias. A veces no lo hacen durante mucho tiempo, se les olvida. Pero tenemos ligas, hay instructivos en el video, y hay también ligas donde hay videos explicativos de cómo hacer la atención de la subbutoloidina, cómo interpretarla y cómo tomar las biopsias, ya sean incisionales o excisionales. Y como dije en un principio, es más fácil que hacer una extracción, tomar una biopsia, tienen dónde conservarla en el formol y enviarla por mensajería. Y como dices, bueno, es que no solamente de pacientes que vienen de muy lejos, dile a un paciente de Catepec que vaya a Ciudad Universitaria, no va. Cuando está el tráfico y la cuestión del transporte y todo eso, la va a llevar todo el día. Muchos de ellos pues ya no pueden ir solos, necesitan a alguien que les acompañe. Entonces el paciente no se tiene que mover del consultorio, donde ahí mismo se le va a hacer el diagnóstico, la biopsia se manda y nosotros regresamos el diagnóstico por vía electrónica. A diferencia de mi época, que una cámara pues, era de rollo, tenías que mandar revelar la fotografía y tenías que llevarla personalmente, no había manera de enviarla. Ahora esto pues, se manda sin, con una calidad estupenda, y pues toda la información está en la página. Y finalmente la cuestión de entender, obviamente, que todos estos procedimientos por medios electrónicos, ya en un dado caso que el diagnóstico sí sea algún tipo de cáncer, entonces sí tendrá que acudir a algunos de los hospitales o por acá, ¿no? Entonces, no, decía usted que el cáncer el cáncer oral se puede producir en toda la parte de la boca, la lengua, carrillos. ¿Hay alguna prevalencia de alguno que sea sí, mira, mayor? El punto más, bueno, es que paradójicamente el diagnóstico de cáncer es simple. Vamos, el 95% casi se presentan en la lengua. Entonces, la lengua hay que revisar toda la boca. El 95% se presenta en la lengua. El 95% de los cánceres son en la lengua. Okay. Y también el 95% de los cánceres son espinocelulares, una variedad. Entonces, hacer una revisión cuidadosa, sistemática de todos los tejidos blandos de la lengua, piso de boca, carrillos, orofaringe, porque también hay cánceres en la orofaringe,
pues cualquier lesión que no se sepa, tomen una fotografía, nos las envían y como dije, nosotros damos la respuesta en 24 horas máximo y durante todo el año. Y aquí pues es muy sencillo, el paciente llega, el dentista le dice, mire, pues déjeme estudiar su caso, toma las fotografías, nos las manda, les da una cita 2 o 3 días después, ya tiene el diagnóstico y a veces puede ser una lesión de otra naturaleza, infecciosa, traumática, lo que sea, ya le da el tratamiento adecuado y pues nosotros damos seguimiento hasta que el caso se soluciona. Mencionaba también, Doc, que sobre la cuestión de tabaco, no es el principal factor para producir cáncer. No, sí, sigue siendo el tabaco y la combinación de tabaco y alcohol, pero lo que está llamando la atención a todo el mundo es que hay casos de pacientes muy jóvenes, especialmente mujeres, que no usan tabaco ni alcohol. Okay. Y eso está produciendo cánceres y son más agresivos que los cánceres producidos por tabaco, alcohol o por los producidos por virus. Aquí hay una cuestión genética molecular muy complicada que posiblemente la doctora Leiva pueda explicar por qué estos son desórdenes que pues, se estudian a nivel molecular, pero es una cuestión biológica mucho más complicada. Muy bien, doctor. Por último, sabemos que tiene un compromiso y que obviamente nos deja, pero yo creo que una de las conclusiones de esta presentación, doctor, la presentación, es de concientizar a la gente que no necesariamente debe saber, ¿sí? Con sus limitaciones también, y no hacer biopsias y no hacer unas situaciones así que vayan incluso a exacerbar en un momento dado hasta el mismo cáncer, ¿no? Entonces aquí el consejo, siento yo que se podría quedar como una conclusión, es para todos los compañeros que nos están escuchando, para todos los dentistas que nos están oyendo del otro lado, que sepan que existe un centro diagnóstico virtual de patología local, ¿sí? El que está a su servicio y que pueden proponer pues prácticamente todas las dudas que ellos pudieran tener, ¿sí? Aquí directamente hablando de su correo, bueno, hablando de sus teléfonos o diciendo su correo, porque siento yo que pues, la preparación que muchos de nosotros podemos llegar a tener en patología local no lo suficiente como para tener justamente esa habilidad de diagnosticarlo. Para eso existen los profesionales, para eso existen los especialistas en ello. Yo creo que como dentistas tenemos que tener sí la seguridad de ver a un paciente, pero sí la seguridad de decirle que tener nuestras limitaciones y poder enviar a donde se tenga que enviar, ¿no? La última sería, Doc, en la cuestión de los kits que están mencionando, que en estos momentos se están obsequiando, seguramente algunas de las preguntas que nos van a hacer al final va a ser en dónde lo pueden conseguir. Sí, bueno, mira, este kit está siendo comercializado por la compañía Kimpage, que también reconocer, y están obsequiándolos en estos momentos. Ayer se obsequiaron cientos de ellos en el Instituto Nacional de Cancerología, pero ahorita los tenemos en el Departamento de Patología, en el posgrado. Si nos hablan, si nos mandan un correo, pueden pasar por el kit y ahí se los entregamos con muchísimo gusto. Entonces, nada más para aclarar, si nos puede dar los teléfonos del centro. ¿Cómo no? Y su correo. Como no, los teléfonos son el 5622-5560 y 5622-5559. Y mi correo es jpr, J de Juan, P de Pedro, R de Roberto, @unam.mx. Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas en el tintero, sabemos que ya se tienen que retirar. Qué bueno se les dio el correo para que se puedan estar comunicando directamente con ustedes. Quisiera nada más hacer mención de una. Sí. Maneja, sí, lo que nos ha dicho el doctor Navarro Bori, que están preguntando lo del kit, dónde lo pueden conseguir, y eso ya nos queda claro usted. Pero comenta que cuando una úlcera se trata y desaparece al realizar el tratamiento respectivo, y esa misma lesión reaparece 3 semanas después, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, si aparece y desaparece, lo más seguro es que sea unas úlceras que se llaman actosas o herpéticas. Y tienen, bueno, hay diferencias clínicas que justamente si nos mandan una fotografía nos podemos decir de qué tipo de úlcera es, de qué tipo de actosa, y según eso es el tratamiento. Aquí el punto importante es que si no desaparece en 2 semanas, entonces hay que tomar una biopsia.
y nosotros les indicamos en dónde y cómo. Y clínicamente son diferentes, pero sí se requiere un poquito de, perdón la palabra, el expertise de los que nos dedicamos a esto para decirles de qué tipo de úlceras son, porque además hay muchas otras úlceras que se pueden diagnosticar clínicamente, darles un seguimiento y, como dije, hasta que no se soluciona el paciente su problema, no dejamos el chat, ¿no? Entonces, pues vía chat. Doctor, también Virginia Jiménez nos pregunta, si están ellos en el interior del país, ¿a través de qué medios se realiza el envío? Usted comentaba que por paquetería. Sí. ¿Hay alguna en específico? ¿Tiene que dejar alguna dirección? No, bueno, es al posgrado, es decir, es la División de Estudios de Posgrado de Investigación de la Facultad de Odontología, Circuito Institutos Sin Número, Ciudad Universitaria. Nos pueden hablar por teléfono, les explicamos perfectamente dónde enviarlas y de igual manera cualquier mensajería hace el mismo servicio y nosotros le regresamos ya el estudio histopatológico por vía correo electrónico. Entonces nada más es pagar una mensajería. Nosotros, insisto, no cobramos nada, es la universidad, es el señor director, y es gratuito, porque pues salvar una vida no tiene precio. Muy bien, pues la verdad es que es muy interesante, doctor. Sabemos que se tiene que retirar. Realmente hay todavía muchas preguntas que nos quedan, pero más tarde nos vamos a resolverlas. Y pues ya queda nuevamente su correo, es jpr, sí, @unam.mx, y ojalá y tengamos la oportunidad de que nos sigan escuchando y resuelvan más dudas con el doctor Portilla más adelante. Muchas gracias, por haber estado aquí, doctor. Muchas gracias, y esperamos vernos mañana ya para el evento. Sí, claro. Esperamos que tenga mucho éxito. Que tenga bastante gente, entonces, no, pues gracias a ustedes, que son los que nos aportan la cuestión académica. Que son y dudas al correo, por teléfono, a través de CEDIVIPA, digo, no tiene que ser un caso. Pueden ingresar a CEDIVIPA, registrarse y poner ahí las dudas que tengan. Se requiere, una pregunta más que nos surgió. ¿Necesitan un registro previo para hacerlo? Se registran como cualquier página, como Facebook, como decir. Okay. Entran, se registran, tienen su clave de acceso y esto es anónimo. Lo que envíe cualquier persona nada más lo puede ver esa persona y el revisor. Hay un grupo de revisores, pueden escoger también el revisor que gusten y eso es anónimo entre el revisor y el que manda los casos. Eso es muy importante, la confidencialidad, sí. Porque presente mucha gente a veces con el objeto de saber que consideramos que lo sabemos todo, podemos caer en omisiones y en errores. Yo creo que ese tipo de situaciones es mucho mejor para que la gente esté bien informada, sí, y obviamente no se ventile por fuera, ¿no? Entonces eso es lo más bueno, y aparte por seguridad también y confidencialidad para el paciente. Sí, se puede registrar con un anónimo, ¿eh? Okay. Ahí tenemos a Juan Camaney que nos manda Pedro Infante. Él todavía no, pero bueno, es una idea. Tenemos al doctor X, okay. Al doctor Juan. No importa, no tiene que poner ni siquiera su nombre. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con la doctora Elba Rosa Levedo. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y continuar pues con el espacio que nosotros teníamos, que es el espacio académico con el que regularmente siempre iniciamos. Pero bueno, pues ahora vamos a platicar sobre el uso de tecnologías para el diagnóstico oportuno de cáncer bucal. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y gracias nuevamente al doctor Portilla. Nos vemos mañana. Adelante, doctor. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Creo que en esta ocasión y continuando con la conversación del doctor Portilla, creo que valdría la pena cambiar un poco la presentación y empezar por algo que considero que es muy importante y es poder definir primero qué es el cáncer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el doctor Portilla nos habla, y voy a basarme en lo que el doctor Portilla dijo, si el doctor Portilla nos habla de un equipo para detectar tempranamente el cáncer, tendríamos que a partir de eso hablar de qué es el cáncer, repito. Y la definición para mí es que es una enfermedad compleja. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial. Multifactorial que además existen numerosos factores que se van a ver involucrados para el desarrollo de esta enfermedad.
Si bien es cierto que el tabaco y que el alcohol, sobre todo el tabaco, son agentes promotores o inductores del desarrollo de un cáncer, sobre todo el cáncer de boca, también es cierto, como él lo mencionó, que existen ciertos tipos de cáncer o ciertas poblaciones que desarrollan esta enfermedad sin tener realmente un hábito asociado a su formación. De tal manera que entonces viene un aspecto muy importante que es la parte de la biología de cada uno de nosotros, la idiosincrasia de cada uno de los individuos. La idiosincrasia, que quiere decir algo innato, algo inherente a nosotros, que va a hacer que algunos tengamos el riesgo de sufrir un cáncer y otra persona no lo tenga. ¿Sí? Entonces de ahí partimos que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad también que está determinada genéticamente. El hecho de decir que está determinada genéticamente no quiere decir que todos los miembros de una familia lo vayan a tener. ¿Sí? No, aunque actualmente se habla de que el cáncer tiene un patrón hereditario. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de cáncer, como lo mencionaba el doctor Portilla, y no voy a hacer mucho hincapié en esto, pues vamos a tener un tipo de lesiones totalmente diferentes y voy a hablar del cáncer de cabeza y cuello. O sea, del cáncer de cabeza y cuello, porque recordemos, y para los odontólogos es muy importante, que la boca no es parte independiente del cuerpo humano, de la economía, sino que la boca es uno de los órganos principales, puesto que nos permite hablar, nos permite comer, alimentarnos, etcétera, etcétera. Y también otra cosa que es importantísima, y yo siempre se los digo a los estudiantes de licenciatura, la palabra, y voy a hablar de lo que significa la palabra estomatología. ¿Sí? Los odontólogos, pues tenemos ese nombre que deriva de diente, la palabra, odonto, de diente. Y si definimos qué significa estomatología, estamos hablando de una palabra, ¿sí?, que es el estomodeo. ¿Sí? ¿Y qué es el estomodeo? El estomodeo es la cavidad bucal primitiva. Y es tan importante esta cavidad bucal primitiva, ¿sí?, que es de las primeras estructuras que se forman durante la vida embrionaria. Y se forma junto con la porción cefálica, que es la que va a dar origen al cerebro, y la placoda cardíaca, que es la que da origen al corazón. ¿Sí? Y de ahí viene la palabra estomatología. Entonces tiene un origen embriológico muy importante y por lo tanto una comunicación con todas las estructuras que conforman la cabeza y el cuello. Entonces, el cáncer, el doctor Portilla mencionaba hace rato que el 95% del cáncer que se presenta en cavidad bucal corresponde al cáncer de lengua. ¿Sí? Esto es importantísimo, aunque aquí no tengo ninguna imagen de cáncer de lengua. Esto es muy importante porque si nosotros pensamos en el cáncer de lengua, tenemos que pensar necesariamente que la lengua se une en la porción posterior con todo lo que corresponde a la orofaringe, a la parte de la garganta. ¿Sí? Este cáncer de lengua es tan agresivo, que provoca metástasis o invasión a toda la zona de la orofaringe. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que el paciente que llega a tener cáncer de lengua, el 50% de los pacientes que tienen cáncer de lengua, ¿sí?, va a tener un pronóstico de vida a 5 años. A 5 años. ¿Por qué? Por invasión. ¿Sí? ¿Eso es metástasis también? Eso es metástasis, claro. Eso es metástasis. Y entonces el paciente que tiene cáncer de lengua va a tener invasión y va a tener invasión a todos los ganglios cervicales, que son metástasis regionales y metástasis locales. ¿Sí? Bueno, si nosotros continuamos, ¿sí?, me voy a estar quitando los lentes porque yo no veo muy bien. Si nosotros entonces nos ponemos a pensar en lo del cáncer, y ya dijimos que es una enfermedad multifactorial, sí, y queremos hablar de las tecnologías que se utilizan para el diagnóstico de cáncer, yo no estaría muy de acuerdo, aunque sí lo estoy, en el uso de ellas. ¿Por qué? Porque la primera forma de dar el diagnóstico de cáncer es por medio de la historia clínica. ¿Sí? La historia clínica, ¿sí?, la exploración y la palpación. ¿Sí? Son tres de los aspectos fundamentales para el desarrollo de cáncer, porque
si nosotros vemos esta imagen, obvio es que cualquier persona podría decir que esta lesión, pues es maligna, ¿sí? A diferencia de que todas las lesiones inician como pequeñas, ¿sí? Como lesiones que les conocemos con el nombre de lesiones incipientes, ¿sí? Bueno, entonces por eso es la importancia de lo que yo le llamo la historia, bueno, no le llamo yo, sino que así se le conoce como historia clínica, exploración, inspección y palpación. Una pregunta, perdón que me meto ahí. Al contrario. No, la cuestión es, para llegar a un estadio como está este paciente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha de haber pasado? De que, como dices, es una lesión incipiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que el paciente presente este tipo de lesión? Y evidentemente veo ahí que está totalmente seccionado ya todo lo que es la mandíbula. Es correcto. ¿Sí? Es correcto, sí. Le hicieron una mandibulectomía. O sea, este paciente debido a la invasión del cáncer, ¿sí? Lo que se le tuvo que haber practicado es una eliminación completa de la mandíbula, Okay. Lo que le llamamos mandibulectomía, Sí. ¿sí? Mandibulectomía. Obviamente, bueno, mejor me quedo aquí. Obviamente, el tiempo de evolución de las neoplasias malignas es muy difícil de establecer. Se puede hacer un predictivo. Pero allí es donde viene la parte de la utilización de las herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que el ojo humano tiene un límite. O sea, tenemos una visión, llamémosle, limitada, ¿sí? Limitada. Entonces, cuando nuestra visión no permite ver más allá de lo que el ojo, pues así está, para eso está hecho, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas. Es en el momento en que se utilizan las herramientas. De tal manera que todas las lesiones que vamos a nosotros a considerar sospechosas de malignidad deberán de ser tratadas en sus etapas iniciales y no esperar a que crezcan. El doctor Portilla ya habló mucho, muy atinadamente, de todo lo que significa para un paciente su atención, ¿no? O sea, el pasar por numerosos doctores, el que no se le diagnostica, que se le diagnostica tardíamente, y etcétera, etcétera. Ese es un problema nacional, es un problema, digamos, mundial, ¿sí? Bueno, ahora, hay una parte que es muy importante y que tengo que mencionar, es qué cosa es lo que le pasa a las células cuando se desarrolla un cáncer. Bueno, las células sufren un fenómeno que se llama mutación. Este fenómeno, conocido como mutación, hace que la célula cambie su morfología y cambie su función. Cambie la morfología y cambie la función. Una célula normal tiene una función específica. Cuando la célula empieza se altera ¿quién? Se va a alterar una parte de la célula que se encuentra en el núcleo que se llama el genoma de la célula. Es el genoma. Entonces, el que sufre una alteración es el genoma. ¿Sí? Entre mayor alteración tenga el ADN de una célula y el RNA de una célula, entre mayor alteración, una célula que sufre transformación maligna va a tener una actividad mayor, empieza a ser más ágil, más rápido. ¿Sí? Esto quiere decir que se va a empezar a dividir. Entonces el cáncer se va a caracterizar por una división incontrolada de las células. ¿Sí? Ese va a ser en sí el mecanismo. ¿Esa es una proliferación? Esa es la famosa proliferación. ¿Sí? Esa es la famosa proliferación que da como consecuencia la formación de un tumor, o sea, el agrandamiento. Ahora, cuando nosotros pensamos qué sucede en el interior, y ahí viene la tecnología, porque todo va enfocado hacia la tecnología, cuando pensamos qué es lo que está sucediendo en el interior de un organismo, ¿sí? Nosotros tendríamos que pensar en una parte muy importante, y esto es lo que a mí me encanta, ¿sí? Es ver en el momento de la fecundación. Cuando existe la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, más que del espermatozoide con el óvulo, cuando existe la fecundación, empiezan a activarse una serie de mecanismos celulares
y de proteínas y de enzimas que regulan la actividad de la célula. Cuando se empiezan a activar esta serie de mecanismos, ¿sí?, empiezan las células a dividirse, ¿sí? Empiezan a dividirse estas células y esta división de las células está dada por un grupo de moléculas, ¿sí?, que al final le llamamos proteínas, y es lo que yo les estoy presentando aquí. Y los conocemos como factores de crecimiento. ¿Sí? Después hablaré. Y entonces nosotros vamos a tener factores de crecimiento que en condiciones normales durante la vida embrionaria permiten que el embrión se desarrolle. Y en condiciones patológicas, en el cáncer, permiten que las células se dupliquen. Lo que significa remedar o imitar las funciones normales. ¿Sí? Y esto los conocemos como factores de crecimiento. ¿Sí? Esta es una parte muy importante, sobre todo para los odontólogos de práctica general. Y este cuadro a mí me gusta mucho porque miren, los factores de crecimiento están asociados con la embriogénesis, con el crecimiento y el desarrollo de un individuo. Están asociados con las poblaciones adultas que tienen recambio continuo. ¿Qué cosa quiere decir recambio continuo? Las células de nuestra piel que se descaman. ¿Sí? Esas células de nuestra piel que se descaman y de la boca que se descaman, ¿sí?, tienen que ser sustituidas por células nuevas, entonces son recambio continuo. Tiene que ver, como dice también aquí la imagen, con la respuesta proliferativa cuando existe, por ejemplo, una respuesta inflamatoria o una cicatrización. La cicatrización de un alveolo. No podría existir cicatrización de un alveolo si no existieran esos factores de crecimiento. Entonces nosotros tenemos factores de crecimiento que son innatos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos factores, ese grupo de proteínas, sufren transformación maligna, ¿sí?, es cuando se van a empezar a formarse, ¿sí?, poblaciones celulares tumorales, ¿sí?, que es lo que les manejo allí. ¿Sí? Estas poblaciones celulares las vamos a conocer como factores de crecimiento transformantes y son los causantes del cáncer. Ahora, ¿dónde estuvo el daño? Pues estuvo en el genoma. Las herramientas que se han utilizado o que se utilizan actualmente, sobre todo las de tipo molecular, están enfocadas a esto. Están enfocadas a determinar cuándo va a proliferar más un tumor o cuándo va a proliferar menos, y a eso le llamamos o lo conocemos con el nombre de factores pronósticos, que hablaremos más adelante. Y si me tardo mucho, por favor, díganme. Una pregunta ahí, sí. Perdón. ¿Hay alguna edad en la que digas, ya libró el cáncer? No, desgraciadamente no existe ninguna edad. Hubo estudios donde teóricamente se manejaba que el carcinoma de próstata y el carcinoma de mama, por ejemplo, ya no se presentaba en personas mayores de 70 años, sin embargo, sí se sigue presentando. Sí se sigue presentando. Pero sí, ahorita voy a comentar eso, sí hay grupos etarios, o sea, hay edades, hay grupos o hay poblaciones que tienen mayor riesgo a sufrirlo a diferentes edades. ¿Sí? También depende mucho el tipo de cáncer. Doctora, una pregunta. Sí. Mencionaba hace rato que, bueno, que existen factores hereditarios, pero que no son, sin embargo, la causa por la cual pueda alguien desarrollar cáncer, al igual que factores ambientales como tabaco, ¿no? Se comenta, o bueno, de lo que yo sabía es que, por ejemplo, el cáncer gástrico tiene mucho el factor del gen hereditario. Sí. En el caso del cáncer bucal, en proporción, no sé, o sea, ¿qué tanto se puede heredar de una generación a otra? ¿No? ¿Sí? No existe, que yo sepa, en mi conocimiento, no existe todavía un criterio donde se diga que tengas un factor hereditario predisponente para el desarrollo, como por ejemplo lo acabas de decir muy acertadamente, el carcinoma de colon. ¿Sí? El carcinoma de colon sí tiene un patrón hereditario muy, muy característico. ¿Sí? Pero en el caso de cáncer de boca, igual que el cáncer de mama, no lo tiene totalmente establecido. Y otra duda. Sí, claro, claro que ya que estamos en esto, sí. ¿Qué es el famoso PET? Ok. Dentro de las herramientas diagnósticas, dentro de los equipos que hay para dar el diagnóstico, tenemos el PET, el ciclotrón o PET ciclotrón, que por cierto la primera institución que lo tuvo aquí en México fue la Facultad de Medicina, ahora ya lo tiene Cancerología, el ABC, o sea, muchos hospitales, instituciones lo tienen.
se conoce con el nombre de tomógrafo por emisión de positrones. Es un tomógrafo por emisión de positrones. Obviamente son equipos muy sofisticados y muy caros, ¿sí? que lo que van a hacer es permitir observar lo que conocemos como micrometástasis. Micrometástasis, pero este aparato tiene la ventaja de que te hacen un rastreo, como todos los tomógrafos, hacen un rastreo y donde detecte una señal de una célula maligna, allí te va a decir, ¿sabe qué? Tiene una, no sé, por decir algo, si es un carcinoma de lengua, va a decir, ¿sabe qué? Tiene metástasis a hueso. O si es un carcinoma de próstata, va a decir, ¿sabes qué? Hay células neoplásicas en el cerebro, digo, en el cráneo, perdón, en el cráneo. Entonces, hace un rastreo. Hace un rastreo ¿para qué? Para poder evitar que siga invadiendo el cáncer. ¿Sí? El tomógrafo por emisión de positrones, el PET, no se utiliza como una prueba de rutina. O de diagnóstico, porque es extremadamente cara. Es extremadamente cara y no sé, aquí en la Facultad de Medicina hay listas de pacientes que están esperando ser interminables, entonces se requieren ciertas condiciones. El tomógrafo por emisión de positrones no se usa para dar un diagnóstico de un tumor primario, se utiliza en búsqueda de tumores secundarios. Gracias. Sí. Bueno, entonces, esta imagen corresponde a lo que es los diferentes tipos de daño, que no voy a hablar de ellos. ¿Sí? Solamente voy a hablar de la parte que tengo en el centro, que es uno de los factores que pueden provocar algunos tipos de cáncer. No estoy hablando del cáncer de boca, sino algunos tipos de cáncer, sobre todo como son deficiencia en el suministro de oxígeno, desnutrición, cambios hormonales, ¿sí? Respuestas inflamatorias crónicas, que no voy a hablar de ellas, productos de la edad de generación pues, y la edad, ¿sí? Esto no lo voy a mencionar más allá. ¿Sí? Tendrías que pasarte aquí como 20 horas. Nos pasaríamos aquí 20 horas y yo no me callaría. ¿Sí? Esta imagen que son semejantes a las que presentaba el doctor Portilla, son de suma importancia para el odontólogo, porque si yo veo esta imagen, cualquiera de nosotros podría decir, ¿sabes qué? Esto es un cáncer. Pero si yo quisiera ver esta pequeña imagen nada más, esta pequeña imagen que estoy señalando, sin tomar en cuenta el resto, ¿sí? Allí es donde está la dificultad diagnóstica. La dificultad diagnóstica está en las lesiones incipientes. Si yo les mencionaba del PET, después de tu pregunta, doctora Mar, si yo les mencionaba del PET, ¿sí? Y tengo una lesión incipiente, así pequeñita, no voy a utilizar o no voy a mandar a mi paciente para que le hagan una prueba del PET. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es utilizar, por ejemplo, el famoso kit que menciona el doctor Portillo. ¿Por qué? Porque ese kit está diseñado para lesiones incipientes, para diagnóstico oportuno. El PET no es para diagnóstico oportuno. ¿Sí? Entonces, este tipo de lesiones son las que serían de importancia. Ahora, recordemos entonces, y esto es importante, el genoma. ¿Sí? Perdón, nada más una Sí. duda. En un momento dado, si alguien, por ejemplo, como tú dices, hay listas interminables de pacientes que quieren hacerse un diagnóstico, o bueno, de metástasis, cáncer. Pero un paciente que dijera, yo quiero ver si tengo cáncer, puede entrar a eso y vamos, pagando en una institución privada y todo, puede hacerlo y puede determinar si existe o no cáncer. Puede determinarlo. Lo que pasa es que por ética profesional, yo creo que en ninguna institución lo hace. Okay. Sí, o sea, la ética profesional. Hay diferentes formas de determinar el diagnóstico oportuno, aparte de hacer el diagnóstico oportuno. En la boca realmente es muy fácil, porque pues saca la lengua, o sea, tócate la lengua, tócate el paladar con la lengua, revisar, ¿no? Con el espejo, revisar la orofaringe, ver cualquier cambio de coloración. Eso es en el caso de la boca. En el cáncer de mama está el caso de la mastografía. En el caso de próstata tenemos el antígeno prostático, que se hace para la prueba que se hace para los caballeros. La de colon, colonoscopía.
son estudios que llamemos que están establecidos como estudios de rutina, cuando hay sospecha, ¿sí? Cuando hay sospecha, cuando existe una predisposición hereditaria, los médicos, los oncólogos gástricos, que sea el que corresponda, siempre va a estar dándole un seguimiento a la familia, ¿sí? Ahorita recientemente, yo no lo sabía, en el Instituto Nacional de Cancerología hay un departamento específico para cáncer hereditario. Lo acaban de abrir apenas, de hecho yo no lo conocía, lo acabo de conocer hace como 2 semanas, entonces me llama mucho la atención, tengo que investigar exactamente qué significa, o sea, es un departamento para puro cáncer hereditario. Entonces yo creo que así está avanzando la ciencia y así están avanzando las áreas de conocimiento y de atención. ¿Sí? Bueno, entonces, porque yo creo que me van a decir cuánto me queda. No. Entonces, miren, cuando una célula se va a duplicar, ¿sí? La célula le llamamos que está metabólicamente activa. ¿Sí? Una célula que está en reposo es como uno cuando duerme, descansando. Cuando entonces la célula cuando se empieza a dividir, empieza a tener una serie de cambios que son cambios morfológicos. Estos cambios morfológicos están determinados en el genoma. ¿Sí? Y estos cambios que están determinados, o sea, que se pueden evidenciar, que se pueden observar en el genoma, ¿sí? Son los que nos van a permitir a nosotros ver, ¿sí? Con algunas técnicas, con algunas herramientas, si una célula, ¿sí? Va a tener mutación o no va a tener mutación. Y a eso le llamamos nosotros, le vamos a llamar marcadores tumorales, que es otra herramienta. ¿Sí? Normalmente la célula, vuelvo a repetir, la célula siempre se va a estar dividiendo. Voy a poner un ejemplo. Miren, hay células, entre mayor capacidad de división tiene una célula, mayor riesgo de sufrir transformación maligna la tiene. Mayor. Esa es la causa por la cual los carcinomas de piel, los carcinomas de boca y las neoplasias malignas, como las leucemias y los linfomas, son más frecuentes. ¿Sí? ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de dividirse las células. Entonces, vamos a utilizar un grupo de herramientas que conocemos como marcadores tumorales. ¿Sí? Ahora, también, ahorita les voy a mencionar otra cosa, esto me lo voy a brincar porque no tendría caso. ¿Sí? Aquí, miren, dentro del genoma tenemos un grupo, ¿sí?, de moléculas que conocemos como genes. ¿Qué son los genes? Los genes son aminoácidos, ¿sí? O sea, un gen es el que lleva la información genética. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí, ¿sí?, ¿cuáles son los genes que están implicados en el desarrollo del cáncer? ¿Sí? Vamos a tener a un grupo de genes, como los genes de la muerte celular. ¿Qué son los genes de la muerte celular? Pues son los que van a estar encargados de decirle a la célula, ya cumpliste tu función, muérete, ya te tienes que morir. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser sustituida. Cuando estos genes están alterados, no van a poder decirle a la célula que se muera y la célula sigue viva. Entonces también es parte de la proliferación. Ahora, las técnicas moleculares, las técnicas de diagnóstico molecular, estudian las características de cada uno de estos genes involucrados en el desarrollo, en la proliferación y en la muerte celular. Entonces, para cada uno de estos genes van a existir un grupo de técnicas o diferentes tipos de técnicas que nosotros conocemos a grosso modo como la biología molecular. ¿Sí? La biología molecular. Aquí vamos a ver entonces, por ejemplo, en este caso. Este caso también es muy bonito, porque todos tenemos lunares. ¿Sí? Todos tenemos lunares que se conocen con el nombre de nevos. Pero si nosotros vemos este lunar, ¿sí?, vamos a ver que en la parte externa del lunar, adyacente a él,
Hay otros pequeños como lunarcitos, que son como los hijitos. Estos se le llaman satélites. Y esto es indicativo de malignidad. ¿Sí? Por eso decimos que todos los nevos, los lunares, deben de ser revisados. Y que cuando están en zonas de roce deben de ser extirpados. ¿Sí? Obviamente, en este tipo de neoplasia, ¿sí? Porque este ya es un cáncer, que se conoce con el nombre de melanoma, en este tipo de cáncer, yo podría investigar tomando una muestra qué genes de estos están involucrados en su desarrollo. ¿Sí? Ahora, ya pasamos a la que sigue. ¿Sí? Hagan de cuenta que este paciente tiene lo que manejamos aquí como metástasis. Si nosotros vemos, él tiene dos lesiones muy semejantes. Una en el labio superior y otra en el mentón. Aparentemente parecerían de tipo inflamatorio, pero no es correcto por la forma como se presentan. Si nosotros vemos estas dos lesiones, ¿sí? Y decimos, ¿y cómo se pasó la lesión del labio al mentón o del mentón al labio? Pues la respuesta no es fácil, pero así es. Fue a través de del torrente. Una, por invasión a través de los espacios que tenemos entre los tejidos, entre los músculos, y la otra es a través de los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un tumor se nutre, como vemos aquí, este es el tumor, estos son los vasos, ¿sí? Aquí tenemos los factores de crecimiento famosos que les enseñaba yo allá, que están involucrados, ¿sí? Estos son los vasos, estos son los vasos, este es el tumor, ¿y qué cosa es lo que pasa? Estos vasos propios de nosotros, ¿sí? Lo que van, ahora sí necesito que me lo pasen. Pasar aquí. Estos vasos que son nuestros, ¿sí? Otra vez. Esto ya está pasando. ¿Sí? Estos vasos están nutriendo el tumor y además las células malignas lo que van a hacer es meterse a través de los vasos y emigrar hacia otro sitio. Y eso es la metástasis. ¿Sí? Lo que llamamos metástasis o tumores secundarios. Este señor tiene un tumor secundario. ¿Sí? ¿Y puede aparecer otro? Y puede aparecer otro, y otro. Las células malignas, entonces, migran a través de los vasos sobre el torrente sanguíneo, como si fueran las células de la sangre, y van a encontrar un sitio donde, vulgarmente diga, le gusta para vivir, se salen del torrente sanguíneo y se implantan, como si fueran paracaidistas. Y entonces empiezan a hacer los tumores secundarios. ¿Sí? Esto es, para esto sirve el PET. ¿Sí? Para esto sirve el PET, para ver hacia dónde se está dirigiendo el tumor. Seguimos. Cuando tenemos entonces el desarrollo del cáncer, una cosa es desde el punto de vista interno, orgánico, y otra cosa es desde el punto de vista clínico. El cáncer, o uno de sus problemas, es que no va a tener un patrón específico. ¿Sí? El cáncer va a poder crecer de la manera como él quiera. ¿Sí? Las diferentes lesiones, las manejo aquí, tampoco las voy a explicar, porque son relativamente sencillas, pero esto es el patrón clínico que puede tener el cáncer. ¿Sí? Y la linfadenopatía, ¿sí? La linfadenopatía la vamos a definir como la invasión de los tumores malignos hacia los ganglios linfáticos. ¿Sí? Bueno, algo muy importante para el cáncer de boca son las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Una cosa es ver la lesión, una cosa, por ejemplo, este es un melanoma, ¿sí? Porque en la boca no debemos de tener lunares, ¿sí? Y esta es una lesión, ¿sí? Destructiva, erosiva, ¿sí? Erosionada de un cáncer. Pero en la boca hay una característica muy importante y es que, y son los criterios que nos pueden a nosotros llevar a dar un diagnóstico de cáncer, como es el dolor sin una causa aparente en la boca, intraoral, ¿sí? Adenopatías, sobre todo adenopatías no dolorosas, ¿sí? Aumento del tamaño del ganglio no dolorosas, la presencia obviamente de un tumor, la presencia de una úlcera, ¿sí?
la presencia, la abulsión dentaria por la destrucción ósea y el sangrado constante sin tener una enfermedad periodontal, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo me queda? Yo sigo. Ahora, el doctor Portilla mencionaba de la localización del cáncer de boca y definitivamente sí, o sea, realmente el cáncer de lengua, en los bordes laterales de la lengua principalmente, en los bordes laterales y en la parte posterior de la lengua es donde va a tener la mayor predilección, el piso de la boca y así sucesivamente. Lo que quiere decir es que vamos a poder tener cáncer en cualquier región anatómica de la boca, ¿sí? Siempre pensando que el principal cáncer de boca va a ser el carcinoma de células escamosas, eso, que ocupa el 90%, como siempre lo decimos, ¿sí? El 90% sí, 90-95%, sí. Existen diferentes criterios y aquí también hago hincapié en que, por eso digo que la historia clínica y la inspección es la parte más importante. Existen criterios establecidos y yo creo que eso lo deberíamos de tener en el consultorio donde no lo vea el paciente, en la oficina, en el cubículo, pegado en la pared, sí, pegado en la pared, porque esos son los criterios diagnósticos mucho más importantes para poder nosotros decir que un paciente puede o no tener cáncer, sí, que son las características. Seguimos. Yo creo que podría ser una tabla muy interesante que todos los que nos están escuchando, pues podría ser fácilmente que se les pueda enviar. Sí, es correcto. Es correcto, es correcto. Bueno, consideramos en el departamento de patología, porque no nada más yo, recordemos que somos un grupo de trabajo, pero sí consideramos que el tener esos criterios para dar el diagnóstico, o un diagnóstico presuntivo de cáncer en etapas incipientes, más un kit, y si no quieren un kit, pues el azul de toluidina, si lo consiguen, sí, o alguna de otras de las técnicas deberían de ser utilizadas de manera rutinaria en el consultorio. Correcto. Si quieren se los pasamos después, ¿sí? Bueno, dentro de las técnicas, dentro de las herramientas, vamos a tener diferentes tipos de herramientas, porque no todas van a ser igual. Unas son las herramientas que se pueden utilizar en la clínica, ¿sí? En la clínica. Otras son las herramientas que el clínico, odontólogo clínico, manda a un paciente a que le hagan, por ejemplo, una radiografía panorámica, una tomografía computarizada o una resonancia magnética, ¿sí? Que estos son, o un PET, que estos son otro tipo de técnicas, de herramientas. Otro tipo de herramientas son las que nosotros tenemos en los laboratorios, ¿sí? En los laboratorios, que es el diagnóstico histopatológico, la citología, etcétera, etcétera, así como la biología molecular o como los marcadores moleculares que utilizamos también como parte del diagnóstico. Entonces existen diferentes herramientas, todas las herramientas van a ir de lo más sencillo a lo más complicado dependiendo la complejidad de la enfermedad. El azul de toluidina es una de las técnicas y únicamente consiste en la coloración. Se han utilizado diferentes colorantes para pintar a las células malignas. Por ejemplo, el azul de metileno, que se utilizó, el rosa de bengala, y el que nosotros en un momento dado estamos apoyando, o estamos tratando de que se generalice su uso, que es el azul de toluidina. ¿Por qué? Porque este azul de toluidina va a tener la capacidad de teñir aquellas células. ¿Pero qué células son las que se van a teñir con el azul de toluidina? Van a ser las células que se encuentran metabólicamente activas. Por eso hablaba yo al principio de la célula, de la actividad de la célula. Entre mayor actividad tiene una célula, no es que aumente la cantidad de ácidos nucleicos, pero su actividad hace que los ácidos nucleicos sean como providentes y puedan ser teñidos. ¿Sí? Entonces, esa es la capacidad. La célula metabólicamente activa. Doctor, ¿sí? ¿La aplicación es con un cotonete nada más o...? Sí, o sea, primero le tienes que lavar al paciente, o sea, el paciente tiene que hacerse enjuagues, se hace enjuagues, luego se aplica con una clorunda ácido acético para limpiar bien la zona,
para limpiar bien la zona. Posteriormente, por unos segundos, aplicas el azul de toluidina y posteriormente provocas el enjuague. O sea, se aplica exactamente la lesión sospechosa. En la lesión sospechosa, exactamente. Y después de eso se enjuaga, ¿y qué es el resultado que vamos a ver? O sea, ¿esa lesión bien pigmentada? Depende, o sea, dependiendo si es una lesión. O sea, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, aquí, sí. Zonas, sí. Nada más que si ustedes se fijan, también las papilas llegan a teñirse. ¿Sí? Entonces, sí, esto sí es una de las cosas que deben de tener cuidado. No la puedes utilizar sobre la cara dorsal de la lengua, pero tomemos en cuenta que no hay cáncer sobre la cara dorsal de la lengua. Siempre va a estar ubicado hacia los bordes laterales, ¿sí? Entonces, si aquí nosotros vemos... Una pregunta, ¿por qué no es en la parte dorsal de la lengua? Porque en la parte dorsal de la lengua, la mucosa de la cara dorsal es una mucosa muy especializada y tiene una capa muy gruesa de queratina. Y la queratina protege. Y hay menos fricción. Y hay menos fricción, también es correcto. ¿Sí? Aquí. Perdón, doctora, ¿esta azul de toluidina se puede usar en cualquier otra área de la cavidad bucal? Sí, en cualquier otra área de la cavidad bucal. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? Déjenme checar, vamos a unos 5 minutos más para pasar las preguntas también. Ok. Bueno, entonces, ya la azul de toluidina, continuamos. Sí. Yo creo que yo creo que vamos a tener que invitar a la doctora nuevamente para que nos termine. Sí, porque realmente es muy interesante y realmente creo que tiene bastante más un tiempo. Y lo hace de manera muy didáctica. Así es. Pues es para el público. Sí. Bueno, entonces continuamos. Adelante, sí, unos puntos más y daremos chance para las preguntas porque Claro que sí. Ok, entonces, regresando, tenemos los colorantes, o sea, los colorantes que utilizamos que podemos utilizar dentro del consultorio. Y después de los colorantes tenemos unas herramientas que transmiten, que transmiten luz fluorescente y que han sido utilizadas y que han sido muy comercializadas. ¿Sí? Quisiera yo comentar que nosotros no utilizamos en el diagnóstico, como parte del diagnóstico, estas lámparas fluorescentes. O sea, no las utilizamos porque no consideramos que sean realmente 100% predictivas. ¿Sí? Sin embargo, sobre todo una lámpara que conocemos con el nombre de Belscope, sí está introducida. Y aquí sí quisiera yo, si me permiten leer, porque no me conozco las cifras, ¿sí? Voy a comentarles... Déjenme que lo encuentre. No, creo que no lo traigo. No lo traigo. Pero bueno, no importa. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos con luz fluorescente, vamos a tener primero... Ay, sí, no puedo. Ahí está. No es esa. La anterior. ¿La anterior? Es la anterior. Bueno, si no, déjala ahí, no importa. Ok. No pasa a las 7. Entonces, dentro de la luz fluorescente vamos a tener, como les decía yo, el Belscope y el VisiLight. Déjala ahí. Esta imagen del VisiLight se me hace también muy interesante para mostrarles cómo, y ahorita se los voy a señalar, cómo actúa la luz fluorescente. ¿Sí? Miren, en la imagen superior tenemos unas células, aquí, una célula normal, ¿sí? Y vamos a ver cómo la célula está sufriendo cambios, ¿sí? Y hasta que llega el momento en que esta célula, ¿sí?, va a tener suficientes mutaciones como para ser considerada una lesión premaligna o una lesión maligna. ¿Sí? La lámpara fluorescente, ¿sí?, va a provocar, la lámpara fluorescente va a hacer que las células epiteliales absorban la luz e iluminen la profundidad de las células normales y entonces fluorece.
florecen las células normales. Pero ¿qué es lo que pasa con las células malignas o las células atípicas? Lo que va a pasar es que las células van a absorber, las células malignas van a absorber la luz fluorescente y van a emitir una coloración blanca. ¿Sí? Van a emitir una coloración blanca. Entonces, el principio es que va a haber una mayor absorbencia de esta luz, ¿sí?, por las células malignas, provocando un cambio en la iluminación de los tejidos. ¿Sí? Esas son las técnicas que tenemos y si alguna vez me deben invitar, hablaremos más profundamente de ellas. Otras técnicas, otras herramientas es el citobrush. El citobrush, que consiste en raspar la mucosa con una como brochita, es una brochita, básicamente raspas la mucosa, no se requiere de anestesia, la hemorragia que puedes provocar es mínima, pero tú puedes llevarte todas las células de la superficie en la brochita, llevarte todas las células de la superficie, extenderlas en un punto objeto y después teñirlas. Sí. Algo parecido a lo que es una biopsia normal, más bien una citología. Una pregunta. Las biopsias, evidentemente, no las debe hacer cualquier persona. Dependiendo. Sí, claro. No, deben de tener un entrenamiento previo. Sin embargo, si nosotros hablamos de biopsias, debemos de hablar, por ejemplo, una cosa es la citología. ¿Sí? Una ventaja de la boca es que podemos hacer estudios citológicos. Citológicos que consisten en un raspado como el Papa Nicolau. ¿Sí? Como el Papa Nicolau, bueno, que no se llama Papa Nicolau, la citología vaginal. Igual en la boca podemos hacer una citología. La citología nada más consiste en raspar la mucosa y ponerla sobre un portaobjetos, ¿sí?, y teñirla inmediatamente. Si vemos que existen células sospechosas de malignidad, entonces se canaliza con el patólogo o con el cirujano para que tome una biopsia. ¿Sí? Esa es la citología, que se usa en boca. La siguiente es el citobrush, que consiste en raspar, raspa. Esa es la segunda. La tercera es el famoso punch. Es el famoso punch, digo famoso porque se está volviendo famoso con nosotros, que consiste, que es como un sacacorchos. No es otra cosa, como un sacacorchos, un sacabocados, exactamente. Como un sacabocados, lo metes, le giras y ya, sale. Eso se puede hacer en la práctica privada. Pero ahí yo tengo una duda. ¿En qué momento, entiendo que dependiendo de la severidad del cáncer, en el momento en que nosotros la hagamos invasiva, podríamos generar a lo mejor algún tipo de metástasis? Me refiero a que si alguien utiliza el punch en un cáncer ya muy avanzado, ¿puede generar diseminado? No, no. Hay criterios. Aquí lo único que tenemos de tomar en cuenta, eso es como algo así como, ¿cómo se dice? Como un mito. Es un mito. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que si la lesión, si es, por ejemplo, un melanoma, sí debemos evitar tomar una biopsia, en ciertos tipos muy específicos. Pero si nosotros pensamos que para que tengamos un paciente con un melanoma no nos va a costar, sino que no es muy frecuente, y pensamos que el carcinoma de células espinosas o escamosas es el 95% del cáncer, ten la plena seguridad que todo lo que hemos estado mencionando, que se manifiesta como úlceras blancas, rojas, ¿verdad?, va a ser un carcinoma de células. Y el punch no hay problema. Y el punch no hay problema. Entonces el punch tiene esa función. Luego, si nosotros hablamos ya no del cáncer de boca en sí, del frecuente, y hablamos de glándulas salivales, que son una parte importante de la boca, y pensamos en una neoplasia, o tenemos una lesión en glándulas salivales, lo que podemos hacer es una biopsia por aspiración, lo que conocemos como punción con aguja fina o BAF. ¿Sí? Entonces, allí lo que hacemos es puncionamos la glándula, extraemos el líquido, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a teñirlo inmediatamente para ver si hay presencia de células malignas, células neoplásicas. Entonces son las diferentes técnicas. Volvemos a lo mismo. Desde
desde primero la citología, después el citobrus, ¿sí? Después el punch, después la punción por aguja fina y después la biopsia incisional, dependiendo del tamaño de la lesión. Pero lo que debemos hacer hincapié es que las biopsias, o sea, que debemos de detectar en etapas tempranas. ¿Sí? Bueno, y aquí está la técnica de aspiración con aguja fina, así que no es otra cosa más que tomar una jeringa y... ¿sí? ¿Sí? Y los estudios de gabinete, o sea, los estudios radiológicos, como es la ortopantomografía, que todos conocemos, que sobre todo esta nos va a dar indicativos de lesiones intraóseas, ¿sí? La tomografía axial computarizada, que ya, sobre todo para lesiones de senos paranasales, para hacer cortes y para ver hacia dónde se está extendiendo el tumor. El doctor Portilla acaba de mostrarnos una de una lesión intraósea, ¿sí? Que vamos a utilizar la tomografía, ¿sí? Y bueno, creo que aquí, bueno, la resonancia magnética, que también nos va a ayudar muchísimo para el diagnóstico, y pues en sí esas serían las técnicas. Nos faltaron las técnicas moleculares y la proteómica, que está de moda, pero más adelante. Muy bien, pues realmente muy ilustrativa, gracias Eva, por esta gran información, porque yo creo que se resuelven muchas dudas, o a lo mejor surgen más. Yo creo que surgen más, porque a veces la ignorancia, ¿sí? Es la que nos permite estar calmándose cuando vemos esto, sí, pues nos hace ser a veces más pendientes de los pacientes que tenemos. Yo creo que es una de las situaciones más importantes en la cuestión de diagnóstico que debe prevalecer en todo nuestro caso, y que evidentemente pues tendríamos que estar muy al pendiente, pero sí, y yo insisto en lo que decía el doctor Portilla, es conocer nuestras limitaciones también. Sí. O sea, si vemos algo que nos está causando un problema, en vez de mandarle cualquier medicamento, ¿sí? Pensando que puede hacer eso, ¿sí? Mejor mandarlo con un profesional. Yo creo que aquí tenemos unos grandes profesionales. Y si me permite un momentito, vamos a dar paso al spot informativo que tenemos siempre de educación continua, y regresamos un poquito más tarde a las preguntas, mientras pues, la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos para que haga sus preguntas, debo de entender, y porque nosotros nos han surgido varias, ¿sí? Que hay muchas, y ojalá tengamos oportunidad de contestar algunas, y las que no, pues ya la doctora pues hará el compromiso con ustedes para poder contestarlas desde su correo. Claro. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Vamos a irnos hoy rapidito porque primero le vamos a dar rapidito, porque le vamos a dar más importancia a todas las dudas que tiene nuestro auditorio. Solamente recordándoles que en educación continua tenemos fechas de entrevista para los diplomados. Resaltar solamente dos de ellos. Uno es el que ven en sus pantallas, que es odontología clínica interdisciplinaria, el cual no tiene fecha establecida como tal para la entrevista. Estamos integrando el grupo, y hay varias personas que han traído su documentación, entonces les solicitamos lo mismo. Es un diplomado con las características, como el nombre lo dice, interdisciplinario, manejando áreas como prótesis o rehabilitación, endodoncia y periodoncia. Es un diplomado para titulación también de aquellos alumnos que están dentro de aquí de la Facultad de Odontología. Y bueno, les mencionamos siempre el lugar donde ustedes deben de entregar la documentación, que es la coordinación de diplomados, que nos ubicamos en el edificio E, primer piso, atrás de la cafetería. Y el diplomado nuevo que nosotros tenemos, y le llamamos así nuevo porque finalmente ya habíamos dado un enfoque a todo lo que era enfermedad periodontal o la materia de periodoncia e implantología. Sin embargo, remodelamos por completo este diplomado y ahora lo llamamos actualización profesional en la terapia periodontal. Recordarles que la nueva fecha de entrevista, hoy se realizó la primera, y una segunda fecha de entrevista va a ser el 17 de enero, martes, a las 9 horas. Igual el lugar es la coordinación de diplomados. Recordarles que la documentación que nosotros solicitamos previo a esta fecha de entrevista es copia del título y copia de su cédula profesional, un currículum en corto sin documentos comprobatorios si son nacionales. Aquellas personas que han venido a nuestros diplomados que vienen de otros países, sí les pedimos siempre toda la documentación apostillada y con el currículum en extenso. Igual entregar todo esto previo a la fecha de entrevista, igual con una fotografía tamaño infantil, y llenar la solicitud de registro. Dentro de nuestros próximos congresos, y para cerrar este 2016, pues es importante mencionar el que mañana vamos a tener, que va que conlleva la documentación que ahorita hemos dado con respecto a patología.
Nada más les recuerdo que siempre ingresando a la página de la facultad, que la ven en su pantalla, se despliega luego de su lado derecho y en la parte inferior los eventos que se tienen a continuación más importantes. Y como ustedes ven mencionado ahí, tenemos el del 7 de diciembre, que es el del Congreso de Patología Bucal 2016. En este apartado ustedes pueden ver por orden y por cronología cómo se van llevando a cabo cada uno de ellos. Si se dan cuenta, es el último que tenemos del año 2016. Y en él van a encontrar, y dándole un clic en la fecha mencionada, van a encontrar la información que tenemos con respecto a este curso magno de patología bucal. El curso como tal es 8 y 9 de diciembre, que es jueves y viernes, en el auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina. Previo a este tenemos una sesión patológica a la cual ya para el día de hoy tenían que estar inscritos las personas que van a participar, y este se lleva a cabo el 7 de diciembre, mañana, en lo que es el auditorio J. Rojo de nuestra Facultad de Odontología. Hasta el momento tenemos cupo para nuestro congreso, que es jueves y viernes, y cuando ustedes entran e ingresan a la página ven estos datos, que quisiera nada más hacérselos un poquito más mención. El costo total de recuperación del curso magno es de 1,000 pesos, incluyendo los días jueves y viernes, como ya mencioné con anterioridad. Siempre nos sentimos orgullosamente UNAM y tratamos de dar una beca del 50% a los alumnos y profesores de nuestra universidad con credencial vigente. Y también a aquellos otros personas que estén dentro de las áreas de patología y de especialidad también llevan un descuento. Si ustedes hicieron o compraron el paquete completo con el curso magno y con la sesión patológica previa del día de mañana, este era un costo de 1,400. Recordarles que el día del evento vamos a tener caja y la parte del departamento contable para que puedan hacer el pago en ese momento. Debido a que ya estamos prácticamente, mañana iniciamos, ya no hay posibilidad de pagar en el banco. Exacto. Sí, ya se tienen que ir directamente y hacer el pago aquí dentro en el caso de mañana en el auditorio Costa Rojo y el caso del jueves en el auditorio Rodolfo Unido de la Facultad de Medicina. Ok, y como yo sé que aquí el doctor ya se acercan las fechas navideñas y quisiéramos ver, doctor, si pudiera otorgar alguna que otra beca del 100%. Bueno, por instrucción del señor director, vamos a dar 2 becas al 100% para todos nuestros odontonautas, ¿sí? Para que puedan ustedes acceder a la sesión del 8 y del 9 de diciembre en el auditorio Rodolfo Fournier. Nada más le va a dar los teléfonos de la doctora para que se comuniquen y tenemos 2 becas al 100% para este evento. Entonces, las 2 primeras personas que marquen ahorita al 56 23 22 20, se les otorgarán una beca del 100% solamente para la sesión patológica del 8 y 9 de diciembre, por favor. Adelante, porque si no al rato se satura la línea y solamente son las 2 primeras. Se les pide entonces que el día jueves se presente con una identificación, porque ustedes nos van a dejar su nombre y sus datos personales. Y recordarles que nuestro próximo congreso del 2017, que tenemos ya en puerta, va a ser el de Salud Pública Bucal. Ya pueden encontrar la información en la página, de acuerdo a la ruta que ahorita les expliqué cómo pueden encontrar nuestros eventos. Este se va a llevar a cabo el 23 y 24 de febrero. Estos son los costos que aparecen para este congreso. Es un congreso con una cuota de recuperación de 1,100 pesos. Y el procedimiento que se les menciona es el siguiente. Ustedes entran a la página, se registran y obtienen un formato de pago con un número de referencia. Importante mencionarles que es un número personalizado. No puede ocupar el mismo número de referencia a otra persona que esté con ustedes en ese mismo momento consultando. Es por persona, por eso es que se hace un registro previo y personal, y tienen que realizar el pago en Bancomer hasta 72 horas antes del día del evento. Esto conlleva con la información que les mencionó el doctor Navarro Bori, que como el evento de patología ya lo tenemos mañana, por este medio no se puede hacer, sino directamente el pago el día del congreso. Y nuestro último curso sabatino del 2016 va a ser el que ven ustedes en pantalla, que es el 10 de diciembre, este sábado, que tenemos el manejo del espacio interdental. En breve y a principios de enero van a ustedes tener toda la programación de lo que vienen siendo los cursos sabatinos, y dentro de nuestra página encuentran también todos nuestros eventos a futuro. Recordarles que siempre estamos para atenderlos. Estas son las redes sociales que manejamos, así como los teléfonos. Y bueno, estaremos en un futuro con ustedes el próximo 2017. Pues sí, muchísimas gracias, Maru. Yo creo que aquí vamos a dar un espacio para las preguntas o la encuesta. Ahí viene también dice. Sí. Ah, sí.
Seguimos. Ok, adelante entonces. Ok. Sobre todo tiene muchas felicitaciones de la gente, lo que le comenté yo también, lo hizo de una manera muy didáctica y sí, nos piden de favor que la volvamos a invitar, yo creo que va a ser de nuestras invitadas en enero, Claro. para continuar con el tema. Tenemos preguntas de muchos lados, de provincia también, pero también del extranjero, doctora, siempre nos hablan de Colombia, de España. Y por ejemplo, Virginia Jiménez nos pregunta, lo mismo, lo que hace rato habían dicho de hacia dónde daban el muestreo del estudio histopatológico, ya no lo mencionó el doctor Portilla. Muy buena conferencia, Patricia Cantor desde Puebla. Que si pueden, bueno, en este caso repetir el correo del doctor Portilla, pero sobre todo quisiéramos el de usted, para que pudieran enlazarse. Y como vamos a dejar algunas preguntas sin resolver, que de manera vía correo las pudiera resolver. El del doctor Portilla es JPR, muy fácil, jpr@unam.mx. Gracias, doctora. ¿Y el de usted? Es docelvaleiva@hotmail.com. Gracias, doctora. Tania Cruz nos dice que ese día nos lucimos en este seminario que tuvimos. Muchas gracias. ¿En serio? Sí, muchas gracias. Y Martiniano Escamilla nos pregunta, una paciente de 6 años presenta una mórula color rosa pálido en la región de los incisivos central y lateral inferior. ¿Dónde puede enviar la foto? Y a lo mejor algún previo de diagnóstico nos solicita. Dice mórula. Mórula. Okay. Color rosa pálido en regiones de los incisivos centrales y laterales inferiores. Probablemente pueda ser un fibroma traumático o un granuloma piógeno. Ok, sobre todo por la edad y por el cambio de edad. Exactamente. Y puede ya ingresar a la página, mandar una fotografía, ingresar a la página de la facultad, llegar a la pestaña donde es CEDIVIPA y ahí pues, a seguir los pasos, registrarse y enviarlo, y entonces le costarán más o menos un periodo de 48 que lo envíe a CEDIVIPA. Así es. María Edna Julieta Jiménez Contreras nos pregunta que independientemente de solicitar diagnóstico diferencial, ¿debemos utilizar analgésicos? Porque el paciente a veces llega con dolor, ¿sí, no? ¿Y cuáles recomendarían? Bueno, en relación a la presencia de dolor, uno de los compromisos que tenemos los médicos es quitarle el dolor al paciente, ¿sí? El analgésico debe de ser prescrito, obviamente, dependiendo el tipo de dolor que el paciente tenga, ¿sí? También habría que definir qué tipo de dolor es, porque puede ser un dolor de origen dentario, puede ser un dolor porque le duele el periodonto, puede ser un dolor por una lesión herpética. Existen diferentes lesiones que pueden provocar dolor, ¿sí? El tratamiento, el tipo de analgésico es el que tú consideres conveniente, no te puedo yo decir, ¿sabes qué? Muy bien, aquí Ángel Bocanebra nos dice, ¿a dónde les enviamos la foto? Doctor, dice, bueno, pues aquí es muy fácil entrar a la página odonto.unam.mx, bueno, www.odonto.unam.mx, dirigirse a la pestaña donde dice CEDIVIPA y ahí seguir los pasos que ahí se mencionan. Inclusive hay un tutorial que nos permite que ustedes conozcan cuál es la forma y evidentemente pues ustedes pueden enviar la foto, que es muy fácil tomar una foto de hoy en día con un celular, ¿sí? Y lo pueden enviar sin ningún problema. Dice, ¿podría repetir la página de internet para consulta? Responden consultas de otros países, por supuesto, sí, claro. Ya lo dijimos, de CEDIVIPA es www.odonto.unam.mx. Dice, buenos días, Virginia Jiménez. Excelente iniciativa. En el caso del interior del país, ¿a través de qué medio se realiza el envío de la muestra para que realicen el estudio patológico en caso de ser necesario? Ya lo había mencionado el doctor Portilla, que es a través de algún tipo de mensajería privada, ¿sí? Y con eso tenemos la seguridad de que llega a donde tiene que llegar. Así es. También quisiera comentar que para el caso de CEDIVIPA, y del registro de lesiones orales, se piensa establecer un convenio con DHL, porque como se van a manejar muestras biológicas, que son la biopsia, porque trae formol y trae la biopsia, se piensa establecer un convenio para el manejo de este tipo de muestras. Correcto. Aquí hay una cuestión muy importante que yo creo que es bien valorable. ¿Sí? ¿En México tienen alguna entidad que regule el número de casos de patologías orales? No.
tenemos la Secretaría de Salud, Federal, tiene un registro de lesiones de boca y se llama CIBEPAC. ¿Sí? CIBEPAC. Entonces es parte del programa de asistencia y parte del programa de salud que tiene la Secretaría. ¿Sí? Este tipo de diagnóstico, el CIBEPAC, lo manejan a nivel de todas las entidades estatales, ¿sí? Y tienen un registro. Esto lo hacen en relación a la Secretaría de Epidemiología. La situación, la diferencia entre lo que nosotros estamos proponiendo del registro de lesiones orales es que el registro de lesiones orales de nosotros lo estamos contemplando desde el punto de vista histológico, que es el confirmatorio. ¿Sí? En el caso, recordemos que es muy importante para un registro de lesiones orales que no puede ser un registro nada más clínico, sino que tiene que ser clínico e histopatológico, y es lo que estamos proponiendo. Muy bien. Preguntaban hace rato que aparte de en el kit, ¿dónde más podrían conseguir el azul de toluidina? El azul de toluidina se puede conseguir en los laboratorios, son los proveedores que manejan todos los reactivos para laboratorios. ¿Sí? Con los proveedores, o sea, por ejemplo, el proveedor de, ¿cuál sería de los proveedores que... Bueno, el proveedor del kit pues, es Aquimpeche. No, pero en el caso de las... Sí, Aquimpeche. Pero en el caso del azul de toluidina es como cuando queremos... Existe un grupo de proveedores de laboratorios de histopatología y sería con ellos con quien lo podrías conseguir. ¿Sí? En el caso del kit, el proveedor que va a manejar y que en este momento lo tiene es Aquimpeche. Okay. Muy bien, ese excelente seminario. Hoy se lucieron, vuelvo a repetir porque nos mandaron dos iguales. Gracias por tomar la conferencia de un tema del cual debemos tener conocimiento. Saludos desde Puebla. Y de saludos desde Puerto Vallarta. Gracias por compartir su conocimiento. Y desde Tlaxcala igualmente. Bueno, aquí hay ¿existe cantidad mínima de recolección cuando se toma una muestra con aguja fina? Saludos desde Ecuador. Ok. No existe una cantidad establecida. Todo va a depender de la cantidad de líquido que tenga la lesión. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que existen masas tumorales que son muy compactas. ¿Sí? Y cuando es un tejido muy compacto, va a ser muy difícil que podamos extraer líquido. ¿Sí? Vamos a tomar la cantidad que nosotros consideremos pertinente. No se trata de tomar 5 mililitros, por ejemplo, ¿no? Con 1 mililitro es más que suficiente. ¿Sí? Pero todo va a depender de las características de la lesión. Recordemos que vamos a tener lesiones que consideramos tumorales y lesiones que consideramos quísticas, que son aquellas que van a tener mayor cantidad de líquido. Muy bien. Bueno, el tiempo se está agotando. Realmente, bueno, las becas ya se fueron. Una es para la doctora Marta Angélica Ávila Castañón, ya nos dejó sus datos, y la siguiente es para la doctora Virginia Jiménez Torres, las cuales esperamos a partir de las 8 de la mañana el próximo jueves en el auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina aquí en CEU. Y no podemos otorgar otras al 100%, pero la doctora Norma Casaus Hernández nos está solicitando le podemos ofrecer una beca al 50%, claro, con un gusto, sí, y vamos a poder ofrecer igualmente tener estos datos, ya los tenemos aquí, para poder hacerlo, ¿no? Doctora, realmente ha sido una gran conferencia, una gran plática, con muchas preguntas, que eso es lo que pues nos motiva a poder continuar con este tipo de programas y saber que la gente que está allá afuera, y no nada más de México, sino del extranjero, está muy interesada en ver qué programas estamos llevando a cabo y cómo vamos siendo punta de lanza justamente en este aspecto. Yo creo que una de las situaciones importantes del diagnóstico de patologías orales, sí, se está convirtiendo en CEDIVIPA, sí, gracias a todo el apoyo que ustedes están dándole a toda esta gente que requiere de sus conocimientos. Entonces, pues agradecemos muchísimo la participación tu participación aquí. Estaremos próximamente para nuevamente invitarte que nos hagas favor de venir nuevamente, porque yo creo que existen muchas preguntas, te las vamos a dejar, te las vamos a enviar para que se puedan contestar, y de alguna forma, pues mencionar al doctor Portilla también que tenemos.
Pues deseamos todo el éxito para este próximo evento que empezamos mañana. Mañana es un